Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy de puntajenacional.cl en vivo, lenguaje y comunicación, nuestra clase que ya viene siendo la número 14, del cual nos sentimos muy orgullosos de haber llegado. Los saludo, las saludo en este lluvioso día invernal, lluvioso día de agosto. Les pregunto desde dónde nos están viendo, si acaso llueve desde donde nos ven. Estoy más abrigado que el abrigo de mi abuelita. No, que me abrigó mi abuelita. ¿Por qué me abrigó mi abuelita? San Bernardo, La Unión, Coquimbo, Concepción. Ha sido un día muy tropical en Concepción, dice Futrono. Ertilugia nos ve desde La Unión. Guille LDC08 desde Valparaíso. Y hasta el momento está nuboso. En Iquique hace frío, desde ahí nos ve Alexita. Lina SFF dice: Huervea llueve y sale el sol. Gise16 desde Temuco, donde hay un día tropical. Conicilla nos ve desde San Bernardo. Bani Mini Charger desde Estados Unidos. Nicky Magluf de Santiago. Matías Melladas de Tropiconce. Masti nos cuenta que en Cartagena está nublado. Manzana 1993 dice Chimbarongo. Está ahí helado, Juan. San Joaquín. Oigan, hoy día veo nombres que no estaban la vez anterior. Parece que hay gente que se viene integrando hoy día a las clases. ¿Quién se viene integrando hoy día para poder darle la bienvenida como corresponde, pues? Oye, yo de verdad leí Manzana, era Mansap nomás. Más... Chi viene por primera vez, Sandril viene por primera vez, Guille viene por primera vez. Entonces les damos la bienvenida, Rack 1 Ralfi. ¿Saben qué? Les cuento para quienes se vienen integrando ahora, que estamos en la parte final de nuestra planificación primera, de los contenidos que estábamos mirando. Y pareciera ser que se está acabando esto. ¿Por qué habré llegado tan tarde? Resulta que en verdad no es tan grave, porque a partir de septiembre vamos a iniciar el intensivo, tanto en lenguaje y comunicación como en los otros subsectores. Como les he contado hasta el cansancio, vamos a tener preuniversitario de historia confirmado, preuniversitario de ciencias confirmado, y lenguaje y matemáticas va a empezar a tener 2 clases semanales, donde vamos a empezar de nuevo, pero ahora desde un punto de vista más práctico. Como ya les he explicado a los que vienen hace rato trabajando con nosotros, esta primera parte era mucho más conceptual y teórica. La segunda versión va a ser mucho más enfocada a lo práctico. Por suerte, para quienes vienen integrándose recién, les cuento que están todas las clases online, que cuando termina la clase, las subimos a YouTube. Y entonces, si quisieran tener
un repaso de estos aspectos más detenidamente de lo que lo vamos a ver en septiembre, yo les recomiendo encarecidamente que lo busquen en nuestro sitio www.puntajenacional.cl www.puntajenacional.cl. Ahí van a clases en vivo y van a una sección que se llama clases anteriores. Bueno, hoy nos toca ver este asunto que es tan temido por muchos, que causa escozor, que causa temor, y en los nerds como yo causa solo apasionamiento. Hoy vamos a ver en nuestra clase 14 el tema de las figuras literarias. Vamos a ver un listado de 15 figuras literarias que proporciona el DEMRE y que nos ayuda a nosotros a saber cuáles tenemos que ver y cuáles no. En verdad son muchísimas más. Las que vamos a ver corresponden solamente con las que el DEMRE ha señalado que pueden aparecer en la PSU. A Lina SF le encantan las figuras literarias. ¿Cuál ha sido la relación que ustedes han tenido hasta el momento con las figuras literarias? ¿Cómo se llevan con ellas? Cuéntenme, pues, mientras empezamos la clase. Genial, una relación de profunda amistad. Dolor de cabeza para Dante, para Emily mal, para Nicky McLuff más o menos bien, para Franz Cotroso genial, Chapagonza bacán, Yocarden súper bacán, C. Johannes, o Johans, no sé cómo pronunciarte, dice, al principio dolió, pero ahora cambió. Y Guille DC está peleado con las figuras literarias. A la Cata igual le gustan, y la Sandri dice que es difícil, pero le encantan. De Maca dice, más o menos. Bueno, parece que no es tan traumática la relación con las figuras literarias para la gran mayoría. Entonces, demos inicio a lo que tenemos que hacer. Aquí cometí una equivocación y coloqué clase 13, pero es la clase 14. Lenguaje y comunicación. Clase número 14. El nombre de la clase es Figuras Literarias. Traídos para ustedes por su amigo y fiel servidor Pablo Yáñez Berríos. Junten energía, junten concentración y junten fuerza, porque vamos a ir viendo cada una de estas figuras una por una de este listado de 15 que nos proporcionó el DEMRE. Preguntan si yo voy a hacer el intensivo. Sí, yo voy a hacer el intensivo. Yo soy el intenso. ¿Imaginan si yo fuese un artista, me pondría el intenso? Un artista musical como de reggaetón. Pero no, soy simplemente un profesor de lenguaje. Ya. Las figuras literarias o figuras retóricas son recursos de los que nos valemos al utilizar el lenguaje para así poder ensanchar, y esta es una metáfora que yo quise emplear, ensanchar la capacidad del lenguaje de significar cosas y provocar efectos en los receptores. Estos recursos pueden ser de sentido, gramaticales o fonológicos, que significa de sonido. Detengámonos aquí, detengámonos aquí, detengámonos aquí. ¿Qué son las figuras literarias o retóricas?
Son fundamentalmente recursos para la utilización del lenguaje. Y, por supuesto, se dan dentro del lenguaje literario, pero también se dan dentro del lenguaje cotidiano. Tanto más entretenido es darnos cuenta que las figuras retóricas no solo aparecen en los poemas, ni son tan enrevesadas, sino que los ocupamos permanentemente en nuestra habla diaria. Por eso, cuando les estemos viendo los ejemplos, yo a veces voy a salir con ejemplos del habla cotidiana porque tal vez me van a entender mejor. La usamos de forma cotidiana. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué significa en qué me refiero cuando digo que las figuras retóricas sirven para ensanchar la capacidad del lenguaje de significar cosas y de provocar un efecto en los receptores? Como, ¿para qué nos sirven las figuras literarias? ¿Solo para hacer las cosas más complicadas? ¿Solo para provocar dolor de cabeza en las personas que están estudiando para la PSU? Fabián Ariel dice, para aclarar. ¿Qué más? Jugar con el lenguaje. Claro que sí, pues. Y DM1313 dice, estética. ¿Qué significa estética en este caso, DM1313? Lina SFF dice, para llamar la atención del receptor. Alexita señala, interactuar. Cataspy dice, una manera más linda para decir algo. Para darle forma al lenguaje. A ver, vayan poniendo, díganme, ¿para qué entonces serviría esto? Yo vuelvo en un minuto. DM1313 jura que no lo leo. Ya te has tomado mucha confianza conmigo, parece. Ya estoy de vuelta. En las figuras literarias, cuando yo digo que sirven para ensanchar la posibilidad del lenguaje de significar cosas, tiene que ver con que son usadas para, digamos, si el lenguaje en su literalidad nos permitiese referirnos a un conjunto de cosas, también tendremos que admitir que el lenguaje muchas veces se queda chico para poder expresar el conjunto de hechos de la realidad que nos gustaría decir. En ese sentido, es que el lenguaje posee la retórica, la capacidad para decir más de lo que las palabras dicen en su sentido literal. Por un lado, tiene una función estética. Ciertamente, los recursos de estilo nos permiten embellecer la forma en la que decimos las cosas, o afearlas, o darles ritmo, o darles algún atractivo que dichas de otra forma no tienen. Pero también, no solo es estético, también es una necesidad expresiva. Es una necesidad de poder hacer que el lenguaje signifique más de lo que significa regularmente. Entonces, por eso, como que uno podría decir, la literatura es esta propiedad del lenguaje, esta capacidad del lenguaje de ser retórico llevada tal vez a un extremo. Y en la literatura encontramos los mejores ejemplos de utilización de las figuras retóricas. Pero en verdad, en todos los usos del lenguaje nos pasa que a veces el lenguaje se queda chico
para nuestras necesidades expresivas y tenemos que emplear figuras retóricas. Así, introducido más o menos el sentido general de lo que las figuras literarias son, vamos a empezar nuestro listado. La primera de estas figuras literarias, y aquí el orden es alfabético, es simplemente alfabético, es la aliteración. Digamos la definición del libro, después vemos si es necesario simplificarla. La aliteración consiste en la reiteración de sonidos idénticos o semejantes a lo largo de uno o varios versos o frases. Se usa para potenciar la fuerza expresiva de lo que se dice y en algunos casos la repetición del sonido tiene un carácter onomatopéyico. Esto quiere decir que imita el sonido de aquello de lo que la palabra dice. La onomatopeya es la imitación lingüística de un sonido de la naturaleza. Entonces, tenemos la aliteración. No necesariamente de animales, de cualquier cosa que suene. Se supone que las palabras no las imitan igual. Si yo toco y ahora digo toc, toc, uno va a poder notar una diferencia entre y toc, toc. Pero la onomatopeya establece como una especie de representación de ese sonido mediante el lenguaje. Que en verdad, aunque nos duela reconocerlo, los perros no dicen guau. ¿O sí? Los gatos no dicen miau. ¿O sí? No lo sé. Sí, cierto. Es muy traumático aceptar que los perros no dicen guau, así que mejor quedémonos en nuestra ilusión. Entonces, la aliteración, volviendo a nuestro tema, no nos perdamos en la onomatopeya que viene después. La aliteración consiste en la repetición de un sonido a lo largo de dos o más palabras. Esta repetición de sonido pretende exaltar el carácter expresivo de lo que estamos diciendo. Y a veces eso tiene que ver con la propia palabra que estamos diciendo. Veamos ejemplos, a ver si les queda claro. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Fíjense primero en el carácter rítmico que le da a estos versos la repetición del sonido de la S, que también es el de la C. Al caso vendría a ser lo mismo. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Si nos olvidáramos de las palabras incluso y escucháramos el puro sonido, ya pasaría algo que tiene un efecto estético, un efecto sonoro y rítmico que puede vincularse incluso al sonido de las abejas en su movimiento. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Miren este otro ejemplo. En mi duermevela matinal me malhumora una endiablada chillería de chiquillos. Es bonito. Aquí podemos darnos cuenta que la repetición no siempre tiene que ser una letra, sino que puede ser un conjunto de consonantes entre vocales. Por ejemplo, aquí tenemos la M y la L repitiéndose. Duermevela matinal me malhumora.
el sonido M y L, de la M y la L, que aparecen en distintas distancias, en distintos contextos, pero se repite de todas formas. Y aquí el sonido de la CH y de la doble L, chillería de chiquillos. Y tiene una cierta regularidad rítmica también. Miren este tercer ejemplo de Rubén Darío. Susurran, cuchichean, murmuran, ya se oyen los claros clarines. Es el sonido an, susurran, cuchichean, murmuran, y luego el sonido CL, claros clarines. No sé si pueden entonces apreciar esto que les digo, de considerar cómo esta repetición de sonidos le da una potencia expresiva a lo que se está diciendo. No sé si están de acuerdo, si les queda claro, ¿qué les parece? ¿Sienten que el hecho de que se repitan los sonidos le da un carácter distinto a lo que estamos leyendo? Entonces, aliteración, guárdenlo, nota mental, esquema, aliteración, chun chun chun, la repetición de sonidos idénticos o similares en dos o más palabras. Aliteración, la repetición de sonidos idénticos o similares, semejantes, a lo largo de uno o varios versos en dos o más palabras. Repetición de sonidos, aliteración. No hay otra palabra que se parezca en las figuras literarias. Así que, a ver, aliteración. Y la palabra aliteración no tiene repetición de sonidos, ¿ah? Aliteración, porque podríamos buscarla por ahí, pero no. No siempre son las últimas sílabas. Puede ser, si miras los ejemplos, puede darse en distintos lugares del verso. El hip hop está lleno de aliteración, no siempre, pero como el hip hop es una forma de la poesía, por supuesto que nos encontramos con recursos retóricos así. Los trabalenguas, sí, los trabalenguas son un excelente ejemplo de aliteración. 3 tristes tigres, trigo, trigaban en un trigal, o el trabalenguas mío. Yo tengo un trabalengua, ¿cierto? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Listo. Vamos a pasar a la siguiente. La anáfora. La anáfora consiste en la repetición de una o más palabras al comienzo de un verso, frase o periodo verbal. Se utiliza con el propósito de realzar el valor expresivo del elemento que se repite, al igual que el caso anterior. De la misma forma, el recurso suele otorgar ritmo y musicalidad. La anáfora le da cierta cadencia, movimiento al verso. De hecho, típicamente cuando uno está aprendiendo a escribir poesía, es uno de los recursos que uno más fácilmente usa para que los versos tengan ritmo y musicalidad. Yo lo hacía sin darme cuenta, y una vez en un taller, un chico, estábamos leyendo mis poemas y me dijo: ocupas mucho la anáfora para darle ritmo a los poemas. Porque claro, si uno parte todos los versos con la misma palabra, es muy probable que suene rítmico y que suene musical. La anáfora, como yo la entiendo, es la repetición al principio del verso, frase, periodo verbal,
y según lo dice Demre, en las distintas definiciones que otorga, también. Miren, dos ejemplos de anáfora. El segundo lo escogí yo porque me gusta mucho. El primero dice: ha debido pasar mucho tiempo. Ha debido pasar el tiempo lento, lento, minutos, siglos, eras. Ha debido pasar toda la pena del mundo como un tiempo lentísimo. Dámaso Alonso. A ver, los avesados y los mateitos, ¿qué otra figura literaria hay en el tercer verso de este ejemplo que les acabo de leer? Hipérbole, ¿cierto? Perfecto, ha debido pasar toda la pena del mundo. Toda la pena del mundo. Mucho, ¿cómo tanto? Como también hay una comparación, como un tiempo lentísimo. No te preocupes, Alexita, vamos a llegar a la hipérbole. Este otro ejemplo, que es un poema precioso de Vicente Huidobro, de sus últimos poemas, cuando el aristócrata estaba viviendo en Cartagena. Es un poema que se llama Monumento al Mar y es terriblemente lindo. Paz sobre la constelación cantante de las aguas, entrechocadas como los hombros de la multitud. Paz en el mar a las olas de buena voluntad. Paz sobre la lápida de los naufragios. Paz sobre los tambores del orgullo y las pupilas tenebrosas. Y si yo soy el traductor de las olas, paz también sobre mí. Otra anáfora. La repetición de paz sitúa la idea de forma meridianamente clara y le da a un ritmo marítimo a la declamación, como si fueran las olas yendo y viniendo. ¿Todo claro con la anáfora? ¿O hay algo que debería yo decir y no he dicho, o algo que no les haya quedado? Solo al principio, sí. Tenemos muchas que ver, muchas. Ojalá alcancemos. La antítesis. Oh. En conclusión, ¿qué sería la anáfora?, pregunta Vali. Es la repetición de una palabra o una frase al principio de un verso o de un periodo verbal. Eso es en conclusión y de forma simple. La antítesis, que es lo que nos toca ahora, es la contraposición de dos frases o palabras de significación opuesta. No llegan a la contradicción. ¿Y por qué digo no llegan a la contradicción? Porque hay otras figuras como el oxímoron o la paradoja donde eso sí ocurre. En la antítesis, y esto es algo en lo que hay que concentrarse para entender, las ideas aparecen por separado una de la otra. No se juntan, no llegan a contradecirse. En el oxímoron, la contraposición, la contradicción aparece en una sola frase. Y como yo ya les he contado, el rey del oxímoron en la música popular es Ricardo Arjona, que casi siempre le pone oxímoron a sus canciones, tales como acompáñame a estar solo. Eso es un oxímoron. Hay una contradicción que hace que la idea sea lógicamente irrepresentable. Pero eso tiene fuerza poética, no Arjona, pero el oxímoron. En la antítesis, a diferencia en el oxímoron, no aparecen en la misma frase, sino que aparecen distintas, como las alturas del cielo y las profundidades del mar.
No es como las alturas del mar o algo más contradictorio. Las alturas de la profundidad, espera lo inesperado, que sería una paradoja. No. En la antítesis las ideas aparecen por separado. Entonces, por ejemplo, y subido a la cumbre quiere bajar. Arriba, abajo. Y subido a la cumbre, una idea quiere bajar. He ahí el mar. De una ola a la otra hay el tiempo de la vida. De sus olas a mis ojos hay la distancia de la muerte. ¿Cuál idea sería? La antítesis entre vida y muerte. Precisamente, vida-muerte. Entonces, ¿estamos bien con la antítesis? Estamos bien con la antítesis. ¿Alguna duda? Ya, súper bien. Bueno, cuando estamos dando la PSU, luego cuando vamos a postular a las carreras, es importante y nos da la duda a veces saber cuánto vamos a ponderar o cómo vamos a ponderar a lo que queremos entrar. Por eso, recuerden lo siguiente: si quieren saber cuánto van a ponderar, pueden ustedes simular su puntaje en el simulador de ponderaciones de la Universidad Mayor. ¿Cómo entran ahí? Entran en umayor.cl/simulador ponderaciones. umayor.cl/simulador ponderaciones. Y además pueden descargar la aplicación del simulador para los teléfonos móviles. Así que, si les inquieta esto de cómo van a ponderar, empleen esta herramienta, les puede servir. Ahora vamos a ver la cuarta figura literaria. La cuarta figura literaria que vamos a ver es la comparación. En la comparación se relacionan dos términos entre sí por semejanza o analogía. Habitualmente la podemos reconocer porque se usa para comparar el cómo. Y esa es la forma más tradicional, y si aparece eso es muy obvio que es comparación. Pero también pueden aparecer otras fórmulas. Lo mismo que algo que Pablo de Roca usa muchísimo. Así tal, igual que. Incluso una comparación puede decir más que tal, menos que tal, etcétera. Cabe decir esto: una comparación funciona parecido a una metáfora, solo que con una metáfora suprimimos este término que compara, el cómo, lo mismo que, así tal cual, igual que. En cambio, la comparación es explícito. Ahí cuando lleguemos a la metáfora va a quedar más clarito. El primer ejemplo que tengo es un poema que me gusta mucho, que es de Pablo de Roca cuando era joven.
es un poema muy doloroso e intenso, como el intensivo de puntajenacional.cl que comienza en septiembre, un poema intenso que se llama Genio y Figura, y las personas que se conmueven con la poesía deberían leerlo. Yo aquí puse solo el principio, pero ya es suficientemente intenso. Yo soy como el fracaso total del mundo. Tremendo. Imagínate, ¿qué concepto de ti mismo tienes que tener para pensar que eres como el fracaso total del mundo? Tiene un enorme dramatismo, una exageración hiperbólica, ¿no? Bueno, y ahora vamos a decir algo un poco menos intenso que este ejemplo de Antonio Machado. Como perro olvidado que no tiene huella ni olfato y yerra, por los caminos sin camino como el niño que en la noche de una fiesta se pierde en el gentío. Hay dos comparaciones. ¿Cierto? Como un perro olvidado que no tiene huella y olfato y yerra, y como el niño que en la noche de una fiesta se pierde entre el gentío. Yerra es lo mismo que errar, en el sentido de cometer errores, pero también de ir por un camino sin sentido alguno. La errancia. Moverse sin norte, sin sentido, sin dirección. Oh, eso es yerra. Por eso dice por los caminos sin camino. Me preguntan cuáles son las figuras que más se ven. Yo les diría hacia la tincada, anáfora, metáfora, comparación, sinécdoque, pero en verdad puede aparecer cualquiera de estas 15. Así que estudienlas todas. Por hacer el camino más corto, a veces uno termina siendo el más largo. Y además, las figuras literarias nos permiten reflexionar sobre el lenguaje, volvernos conscientes del lenguaje que utilizamos. Y como yo he tratado de hacerlo ver en estas clases, volvernos conscientes sobre el lenguaje nos hace más inteligentes y nos hace más libres. Nos hace más dueños de esta herramienta que empleamos para desenvolvernos en el mundo. Entonces, estudien las figuras literarias, reflexionen sobre el lenguaje. Vamos a la quinta y luego nos vamos a nuestro break, dance. ¿Comparación es lo mismo que símil? Sí. El epíteto es un adjetivo que designa una cualidad del sustantivo, algo que ya estaba en él y por lo tanto se nombra no para proporcionar información nueva, sino para destacar el aspecto que el epíteto pone en evidencia. El epíteto es un adjetivo. Si recordamos, el adjetivo lo que hace es darle una característica al sustantivo. Si yo digo Pablo fome, Pablo es el sustantivo y fome es el adjetivo que le da una característica al Pablo, y además Pablo fome es una mentira. Cuando es epíteto, el adjetivo es algo que ya estaba en el sustantivo, por lo tanto no nos está dando ninguna información nueva. Si yo digo el verde prado o el verde pasto, el pasto es verde, por lo tanto el epíteto solo dice algo que ya estaba en el sustantivo, pero que lo quiere como reivindicar, lo quiere hacer salir a la luz, lo quiere exaltar.
es un adjetivo que dice una característica que ya estaba en el sustantivo. Entonces aquí dice, allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta. Primero, barrancos hondos. La idea de barranco ya posee en sí la idea de hondura. Luego, de pinos verdes donde el viento canta. Los pinos tienen hojas verdes. La nieve blanca, perfecto Diego Navarro. La nieve blanca, la sangre roja, el prado verde. Muy bien, Fanny del Pilar, muy bien. La redundancia es el pleonasmo, el subir para arriba, bajar para abajo, salir para afuera, entrar para adentro. Eso se llama pleonasmo. Aquí el epíteto es un adjetivo. No se confundan. La figura por excelencia de la redundancia es el pleonasmo. El epíteto es un adjetivo que nos da información que ya estaba en el sustantivo. Verde, pasto. Roja, sangre. Entonces, hemos llegado a la mitad de nuestra clase. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la mitad de nuestra clase? Nos vamos a un break que consiste en nuestra pregunta desafío del día de hoy. La pregunta del desafío del día de hoy, que consiste en una pregunta de figuras literarias. Así que vamos para allá. Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Está en pantalla la pregunta de desafío y entonces tenemos 10 minutos. Nos vemos en 10 minutos a las 19:23.
Ahí sí, ahora sí se escucha. Soy pavito, pues había dejado el micrófono apagado. Ya, ahora sí. Vamos a leer en voz alta este texto de Julio Cortázar, muy conocido, y vamos a responder la pregunta. He visto el debate que están llevando a cabo, muy interesante. Ahora vamos a dar la respuesta correcta. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico, acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Fin. ¿Cuál es la figura literaria que predomina en el discurso del texto anterior? A. Metonimia, B. Ironía, C. Metáfora, D. Sinestesia, E. Hiperbatón. La respuesta correcta es ironía. ¿Por qué? Este texto nos presenta un supuesto texto instructivo, un supuesto texto de manual para algo que no necesita instrucciones y que cuando uno lo hace, convengamos, uno lo hace de forma espontánea. La ironía es la figura literaria que dice lo contrario de lo que se está diciendo. En este caso, evidentemente no es un texto instructivo, es un texto literario que está utilizando la retórica. Entonces, por ejemplo, otros indicios son este momento en que dice, para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Como si el hecho de que uno pensara en uno mismo necesariamente le tuviese que dar pena. O esto que dice, los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Es un texto que tiene un juego retórico permanente. Y eso lo hace tremendamente atractivo. ¿Les gustó el texto? A mí me parece un texto bonito y simpático. Qué bueno que les haya gustado el texto. Vamos a seguir entonces viendo nuestras figuras literarias. Habíamos quedado en el epíteto. A veces pierdo la habilidad del control de estas cosas. Llegamos ahora a 6. Hiperbatón. Un hiperbatón consiste en una alteración del orden sintáctico, alterándose también el orden lógico de comunicación de las ideas. Y claro, el ejemplo que uno siempre tiene que decir, hiperbatón, es como habla Yoda. Y hay unos memes.
se desordena el orden gramatical natural. Sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, el típico orden gramatical, para alterar entonces la sintaxis y la lógica de la oración, del verso. Pablito hace clases por internet. Si lo damos vuelta decimos, por internet hace clases Pablito. Yoda, para los que no lo conocen, es un personaje de la Guerra de las Galaxias, que todo lo que dice, lo dice con hiperbatón. Por ejemplo, tenemos esta frase de Miguel de Cervantes: pidió las llaves a la sobrina del aposento. El del aposento aparece fuera de lugar. Uno tendría que decir, pidió las llaves del aposento a la sobrina. Pero aquí sale desordenado. Pidió las llaves a la sobrina del aposento. Luego, este, que es un poema muy conocido por la gente de edad sobre todo, que se lo aprendían de memoria en los tiempos de nuestros abuelos. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. En tu balcón a colgar sus nidos, tendría que ser. El hiperbatón entonces altera el orden gramatical natural de las cosas. Hipérbole. La hipérbole es sobre todo una exageración. Si la idea es la misma, pregunta Chapagonza, sí, la idea se mantiene. Cuando se cambia la idea, tenemos por ejemplo el retruécano, que no entra en la PSU. Se desordena la sintaxis y el orden lógico, pero la idea se mantiene. Buena pregunta, Chapagonza. Muy buena pregunta. La hipérbole consiste en una amplificación o disminución exagerada del objeto de la figura. Tenemos este poema que es un clásico, que Francisco de Quevedo y Luis de Góngora eran dos poetas del 1600 español, digamos del período barroco, que son seguramente de los poetas más grandes que han habido en la lengua española. Por lo tanto son clásicos. Y ellos tenían una rivalidad entre sí. Y Góngora, al igual que yo, era una persona con la nariz grande. Entonces, Francisco de Quevedo, para agarrarlo para el chuleteo, le escribió este poema que empieza así. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez de espada muy barbado. También hay una anáfora aquí, quien dijo eso es cierto, pero ocupé este ejemplo para mostrar la hipérbole. Tenía la nariz tan pero tan grande que era un hombre que estaba pegado a una nariz. Pero dominan ambos, no creo que en la PSU haya una pregunta en la que sea muy difícil reconocer cuál es la predominancia. Escogen pedazos de poemas que se puedan responder por. Luego, este poema de Herrera: la arena se tornó sangriento lago, la llanura con muertos aspereza. Esto es después de una guerra. Dice que la arena se volvió un lago de sangre. Podrían haber muertos y podría haber harta sangre, pero decir que es un lago es una exageración.
No se preocupen, en la PSU va a estar muy claro cuál es la figura literaria predominante. Los tipos que hacen las preguntas hacen muchas preguntas y eligen las que se pueden contestar. Tuti, más que decirte qué figuras no entran, te puedo decir qué figuras entran. Y son las 15 que estamos viendo en esta clase. Si buscan en Google figuras literarias que entran en la PSU, también van a encontrar esa lista. Si te digo las que no entran, te tendría que decir muchas, porque son montones las figuras literarias. Sigo. La ironía. La ironía es una figura literaria que se utiliza para dar a entender lo contrario de lo que se expresa. Se suele utilizar en tono burlesco. Como que yo dijera: el limpio y encantador olor del río Mapocho en Santiago. Una tarde tranquila como la Alameda a las 6 de la tarde. Uno da a entender lo contrario de lo que quiere decir. Y este es un ejemplo. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin, en relación a que no comieron. Yo iba en el metro a hora pic y había tanto espacio que podía extender los brazos y ponerme a bailar. El sarcasmo, pregunta alguien. El sarcasmo es una ironía malintencionada. Es como una superironía, una ironía con más maldad, con más malintención. Y aquí nos pusimos rudos, porque esta cuestión es difícil. La metáfora. Ay, la metáfora. La metáfora es una figura literaria de sentido en la que se da a una realidad el nombre de otra que le es ajeno, un nombre ajeno, en virtud de una relación de semejanza, comparación o analogía. Para simplificar la explicación, se puede decir que es una comparación sin la partícula como. Establecemos dos realidades. Miren, primero un ejemplo cursi. Me miras con dos luceros. Tenemos que lucero, que son las estrellas que dan mucha luz, además de una cantante mexicana. Lucero se reemplaza por ojo, como figura que da luz. Tenemos entonces el concepto 1, ojo, el concepto 2, lucero. Y esta realidad que se produce del choque entre dos conceptos es la metáfora. Los luceros brillan, los ojos de mi amada brillan. Entonces, cuando yo empleo esta metáfora, me miras con tus dos luceros, creo una realidad intermedia entre ojo y lucero. Esa es la metáfora.
No va el cómo, por eso no es una comparación. Se identifican ambas cosas. Claro, el ejemplo que está dando alguien. Las perlas de tu boca. Dientes brillan blancos, chicos. Perlas brillan blancas, chicas. Entonces digo las perlas de tu boca y genero una realidad intermedia. Dientes que son perlas. Miren este ejemplo, acá hay hartos. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Aquí el Garcilaso de la Vega le está cantando a una mujer para que aproveche su juventud. Entonces, ¿qué significa cubra de nieve la hermosa cumbre? Es una metáfora del pelo cano. Las canas, sí. Luego, marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará a la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. La rosa aquí es metáfora de la belleza de la mujer. Y como la rosa se marchita, la amada de Garcilaso envejece. Tenemos dos metáforas. La rosa como belleza de la mujer, la rosa se marchita, la belleza se marchita. Y la idea de el encanecimiento del pelo como que se cubra de nieve la hermosa cumbre. La cumbre, entonces, la cabeza, la zombeca. Tenemos que esa es la metáfora. Es una comparación sin cómo. La onomatopeya. La onomatopeya es la imitación por medio del lenguaje de un sonido de la naturaleza. Típicamente podríamos ejemplificar esta figura como el toc toc para describir el sonido que se produce al tocar la puerta, o el guau guau para reproducir los ladridos de un perro. Claro, o como el pollito pío 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 cuando tienen hambre y, por cierto, cuando tienen frío. O el plop de Condorito para una caída, el tic-tac para el sonido del reloj. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. Todos callamos. Onomatopeya. Tan, tan, tan canta el martillo. El garrote alzado está. Hay una relación con la literación, y es que las dos son figuras fónicas. Las figuras fónicas son figuras de sonido, pero la literación es la repetición de un sonido. La onomatopeya es la imitación por el lenguaje de un sonido de la naturaleza. La literación es la repetición de un sonido, la onomatopeya es la imitación de un sonido de la naturaleza. Perífrasis. Vamos en la 11, vamos a alcanzar a ver las 15. ¿Se dan cuenta de lo bueno que es esto? ¿Se dan cuenta de lo bueno que es esto? La perífrasis
consiste en eludir un término preciso para referirse a algo y en cambio dar un rodeo y nombrarlo por medio de una frase. Veamos primero estos ejemplos y ahí me detengo un poco para hacerlo un poco más cotidiano. Era del año la estación florida. En vez de decir primavera, en vez de decir el término, te dais una vuelta y lo decís con una frase. En vez de decir era la primavera, dices, era del año la estación florida. O en vez de decir ese barril de sardinas, Federico García Lorca dijo, ese gran sol amarillo de peces aplastados. Claro, el astro rey por decir el sol. O ese simpático joven que en internet da clases de lenguaje y comunicación en puntaje nacional en vez de decir el Pablo. No se dice directamente, se dice rodeándolo por una frase. Doce personificación, aquí se me pasó el 11. Consiste en la atribución de características humanas a seres inanimados o abstracciones, como ocurre generalmente en cuentos y fábulas. ¿Decir la susodicha en vez del nombre de la mujer podría ser perífrasis? Sí. Aquí hay una personificación del mar. Es el mismo poema de Huidobro que me gusta caleta. Por eso volví a colocar un ejemplo ahí. Miren, cómo se le da al mar una personalidad humana. En este poema se le da al mar deseos, se le da al mar intenciones. Este es el mar con sus olas propias, con sus propios sentidos, el mar tratando de romper sus cadenas, queriendo imitar la eternidad, queriendo ser pulmón o neblina de pájaros en pena, o el jardín de los astros que pesan en el cielo sobre las tinieblas que arrastramos, o que acaso nos arrastran, cuando vuelan de repente todas las palomas de la luna y se hace más oscuro que las encrucijadas de la muerte. Se le da vida al mar, se le otorga un carácter humano. Súper bueno, ¿cierto? Díganme que sí. Por lo general en las fábulas hay personificación. Exacto, Bianca. Súper lindo el poema. Pleonasmo. El pleonasmo es la redundancia. Delante hablamos de esto. El pleonasmo consiste en la repetición de palabras que resultan innecesarias para la comprensión del sentido de una expresión, pero que intensifican y dan mayor fuerza al mensaje que se quiere transmitir. En el ejemplo es redundante decir que temprano madrugó la madrugada, pues madrugar es una cualidad propia de esta. Otro ejemplo de pleonasmo muy recurrente es, lo vi con mis propios ojos. Miren, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. Primero, la madrugada madruga siempre, y por otro lado la madrugada siempre es temprano. Subir para arriba, bajar para abajo, entrar para adentro, salir para afuera, o como empieza la poética de Aristóteles. Aristóteles en su libro La Poética dice, vamos a tratar de la poética y de sus especies empezando, como es natural, por lo primero. Empezar por lo primero. Pleonasmo. Pareja, cállate para escuchar cómo se escucha. En mis palabras, ¿cómo sería un pleonasmo? Una redundancia.
Se da más información, se repite información. Hay que seguir. La sinécdoque. La sinécdoque es una figura que consiste en expresar la parte de un objeto por el todo o el todo por la parte. Miren, aquí también requiero concentración. Mucha concentración, mucha concentración. Cuando en la antigüedad, para que dos personas se casaran, el muchacho tenía que ir a hablar con el papá de la muchacha con la que quería casarse. ¿Cómo se llamaba eso? Se llamaba ir a pedir la mano. Pero no va a pedir la mano, va a pedir toda la hija, pues, si se quiere casar con la persona, no con la pura mano. Eso es una sinécdoque. Es la parte, la mano, por el todo, que es la persona. Claro, como dice Cata, un techo para Chile. Lo que construye un techo para Chile no es solo el techo, pues. Es la vivienda completa. Entonces, todo por la parte o parte por el todo. Veamos ejemplos de parte por el todo. Quedó sola con 4 bocas que alimentar. No quedó con las puras bocas, pues, quedó con los 4 hijos. Entonces se dice una parte para nombrar todo. Cuando vimos las velas venir a lo lejos, no solo ves que andan las velas solas, pues ves barcos, naves. El heredero al trono. Cuando heredas el trono no es que heredes el derecho a sentarte en un sillón nomás, pues. Cuando heredas el trono, heredas la capacidad de mandar sobre el reino. Luego, todo por la parte. La ciudad se amotinó. No se amotinó toda la ciudad, pues no es que las casas hayan salido a protestar y eso, no, pues son los habitantes de la ciudad los que se amotinan. Llegó la policía, pero es que llegaron algunos oficiales de la policía, pues no llegó toda la institución. O cuando uno dice, todo el mundo dice lo mismo. Lo mismo, pues. No es que todo el mundo lo diga, son algunas personas. Sinécdoque entonces tomar todo por la parte o parte por el todo. Y hemos llegado a la última figura, la sinestesia. La sinestesia es muy linda, porque consiste en mezclar sensaciones percibidas por órganos sensoriales distintos. Si yo digo, la dulce luz del sol luego de la lluvia. La luz del sol es algo que se ve, que se percibe con la vista. Si yo digo dulce, estoy apelando al sentido del gusto. Ahí hay sinestesia, es confusión en los sentidos. Entonces, escucho con los ojos a los muertos. Hay una confusión, ¿cierto? Con los ojos se ve. Miren y tenía un olor ácido, como yodo y a limones. El olor ácido,
y el ácido es sabor, es del sentido del gusto. Su dulce mirada, claro que sí. La mirada se ve, lo dulce se siente con el sentido del gusto. Y así, chicos y chicas, hemos visto las 15 figuras literarias que entran en la PSU. Si siguen teniendo dudas, vean la clase de nuevo porque la vamos a subir a internet. Preguntan harto si se puede priorizar una figura literaria o no. Yo les digo, apréndanselas todas. Puede aparecer cualquiera. Imagínense que yo les digo, no, si las que van a salir son esta, esta y esta. Todos los años puede salir cualquiera y yo no tengo cómo saber cuál. Estas son las 15. Estas son las 15 que entran en la PSU. Pueden ver esta clase todas las veces que quieran. Yo les recomiendo que lo repasen harto. También pueden buscar en Google listado de figuras literarias de ENRE. Espero que les haya gustado esta clase. Espero que les haya servido. Yo ahora me despido. Nos vemos nuevamente el próximo miércoles. Pero no me voy a despedir sin antes darles un anuncio. Para que no se queden sin material de estudio, yo les cuento que la Universidad Mayor beneficia a sus alumnos con 1000 impresiones gratis cada semestre. Si quieren saber más de este beneficio o de otros beneficios que da la Universidad Mayor, visiten www.umayor.cl. Claro, pues yo gastaba un montón de dinero en fotocopia y un beneficio así puede resultar bastante útil. Ahora sí, me voy a despedir. Que tengan buen término de semana. Estudien, descansen, pásenlo bien, equilibren todo en la vida. Nos vemos el miércoles a las 18:30. Saludos a todos y todas.